ministra, que se encuentra con nosotros en esta oportunidad a raíz de una invitación que se le cursara. Saludar a don Federico Errázuriz y también, ¿no es cierto?, a Andrés Meneses, que permanentemente han estado trabajando con nosotros en la comisión. Y vamos a abrir esta sesión en nombre de Dios y de la patria. Le vamos a solicitar, antes sí, quiero decir que las actas número 131 sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 132 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Estimada secretaria, le solicito de lectura la cuenta. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho del proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley número 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje. Oficio de la ministra de Agricultura, por el cual informa sobre las medidas que se estarían tomando a raíz del déficit hídrico que afecta a la región de los lagos. Además, adjunta informe elaborado por el Departamento de Gestión Institucional sobre medidas adoptadas ante déficit hídrico en la región de los lagos, junio 2021. Oficio del director regional del Servicio Agrícola Ganadero del Libertador General Bernardo Higgins, por el cual informa sobre las acciones que el SAC de esa región ha realizado en el marco del control de la plaga Hylotropis bajulus y las medidas de seguridad de los funcionarios de del servicio. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el medio del cual comunica que se ha rechazado la solicitud para que les fuera remitido para su estudio e informe el proyecto de ley que regula el uso de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización, correspondiente al boletín número 13.664-08, que se encuentra actualmente radicado en la Comisión de Minería y Energía. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputadas y Diputados, por el medio del cual comunica que la Cámara, en sesión del día de hoy, rechazó la solicitud de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural para que le sea remitido el proyecto de ley que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal para tipificar el delito de sustracción de madera y otros relacionados, y habilitar el uso de técnicas especiales de investigación para su persecución, correspondiente al boletín número 14.008-07. Y finalmente, carta de la Mesa de Derecho Rural Instancia con Barbalá, por medio del cual solicita audiencia para el Consejo de Gestión del Área de Intervención, con el objeto de presentar los resultados y continuidad del proyecto Manejo Sustentable de la Tierra, área piloto con Barbalá. Además, adjunta una minuta que detalla el accionar realizado en el territorio con participación activa de los habitantes del sector rural y los objetivos específicos del proyecto. Esos son los únicos documentos que se encuentran en la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, estimado secretario. Ofrezco la palabra acerca de la cuenta de diputados. Referente a la correspondencia despachada, le voy a solicitar a la secretaria que me haga llegar la nota enviada a nuestra ministra, solicitando que se entregue forraje lo antes posible en Alto Biobío, por cuanto tenemos ya nevazones arriba, y en la medida que siga nevando se dificulta mucho el poder llegar a las comunidades. Y a veces, en algunos años, hemos tenido que trasladar el forraje en helicóptero, lo que tiene un costo altísimo, así que en la medida que podamos acelerar ese proceso sería bastante conveniente y necesario. En varios, ofrezco la palabra, señoras diputadas y diputados. Bien, yo quiero agradecer e informar a las diputadas y diputados que, de acuerdo a las consultas que se formularon el martes anterior sobre cifras de proyectos y tamaño de beneficiarios, en cada uno de los tramos, ellos tienen, ¿no es cierto?, en su pupitre la información que nos hiciera llegar don Andrés Meneses y don Federico Errázuriz, lo que agradezco mucho, porque este fue un compromiso que se cumplió, para que puedan enterarse, ¿no es cierto?, de cuáles son los tramos con que se ha estado trabajando y podamos, ¿no es cierto?, avanzar de buena manera en este proyecto de ley que vamos con mucho retraso. Reiterar mi saludo a la ministra, agradecer su presencia, sabemos que está por allá por el norte con algún grado de dificultades, pero nos ha querido acompañar. Si alguien desea hacer alguna consulta a la ministra, diputadas, diputados, en la ocasión de que la haga. Presidente. ¿Quién está pidiendo la palabra, por favor, Sí. en la sala? Sí, yo, Jorge Radke. Había pedido en varios había pedido la palabra, pero no quise interrumpir al presidente. Ya, como no, sí, dígame nomás, diputado. Gracias, señor presidente. Mire, en reunión con el distanciamiento social adecuado en la región de Araucanía, me constituí en algunas comunidades
particularmente comunidad indígena. Y ya que está la ministra acá, quise hacer las indicaciones. Hay muchas personas que, producto de la situación de COVID y de las condiciones climáticas, no han podido cancelar o regularizar su situación respecto de deudas con INDAP, y eso ha generado que vayan siendo dados de baja con respecto a los distintos programas, sea Prodesal o PDTI. Entonces quisiera saber si hay alguna alternativa para flexibilizar ese tipo de cosas o condonar algunas deudas, o hasta qué monto, teniendo presente de que esas personas están quedando lamentablemente hoy día fuera de lo que significa la asesoría técnica en muchos casos, porque ya no pertenecen a ninguno de esos programas. Eso es por un lado. Y lo otro, tiempo atrás habíamos conversado acá respecto a la posibilidad de hacer una sesión. Entiendo yo que ahora la prioridad es lo que estamos votando, pero para que no quede en el olvido, respecto a lo que se vive en la región de Araucanía con el nivel de violencia. Hay muchos agricultores, incluso comunidades indígenas, que no han podido realizar sus cultivos producto de que son amenazados por otros en su siembra, y por lo tanto muchos terrenos hoy día están quedando sin sembrar en la actual temporada, lo que va a poner en riesgo eventualmente la posibilidad de lo que significa la productividad en toda la zona. Quedamos en aquel momento de que, además de poder citar a gente del Ministerio de Agricultura, también se iba a poder invitar o citar al Ministerio Público respecto a este tema, porque es una situación que se ha tornado bastante dramática en algunas zonas de la región de la Araucanía. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, tiene usted toda la razón, que más adelante veremos, ¿no es cierto?, qué nos dice la señora ministra. ¿Alguien desea hacer alguna consulta directa a la ministra? Diputado señor Jorge Sabaj, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para saludar a la señora ministra, a don Federico Razzoli y a nuestros invitados. En relación a lo planteado por el diputado Radke, solicitar, si lo tiene bien la comisión, a la ministra de Agricultura, que nos pueda enviar la información de a cuánto asciende la deuda de los deudores de INDAP, y si nos puede hacer llegar, ¿no es cierto?, por región, a cuánto asciende esta deuda, porque este ha sido un tema que hemos planteado recurrentemente en relación a los deudores de INDAP. Y hoy día en pandemia se ha hecho más visible este problema de los deudores de INDAP. En relación a lo mismo, también solicitarle a la ministra, como ministra de Agricultura y defensora de los agricultores, que nosotros aprobamos este bono de alivio para los distintos rubros, y se incluye también a los agricultores. Sin embargo, en la restricción de que deban tener al menos 2 ventas al año, ha limitado a muchos agricultores, porque muchos, por ejemplo, muchos viñateros vendimian una vez al año y emiten una factura, o muchas veces le emiten facturas de compra, porque son pequeños, entonces se le emiten. Entonces, si pudiéramos hacer fuerza común con la ministra para que Impuestos Internos pueda flexibilizar esa norma que quedó, que tiene que emitirse 2 ventas al año, y la mayoría de los agricultores lo hace una sola vez al año, de manera que estarían quedando fuera una cantidad importante de agricultores, de viñateros, ¿no es cierto?, y de muchos otros rubros de la agricultura, que por esa limitante estarían quedando fuera. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene usted mucha razón. Hay otro tema que nos preocupa, que dice relación con los pequeños agricultores, estimada ministra. Por ejemplo, estos pequeños agricultores, una vez al año, y no más de una vez al año, llevan un par de animales y los venden en la feria. Se les retiene parte del IVA. Y cuando van 2, 3, 5 meses después a reponer ese ganado que vendieron, tienen que pagar el IVA por completo. Entonces aquí hay siempre, el chico sale perdiendo porque no tiene cómo descontar esos IVA. Así que es una situación bien compleja esto de retenerle el IVA al agricultor. Me parece que es una medida que hay que reestudiarla, y especialmente a los chicos, porque pagan y se les retiene. O sea, les sale la cosa mucho más difícil que el que está comprando y vendiendo permanentemente. Bien, diputadas, diputados, ¿alguien me pedía la palabra? Presidente, por aquí también. Diputada Sepúlveda. Diputada Sepúlveda, ¿sí? ¿Cómo no? Sí,
muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Y para nosotros era muy importante que estuviera, ¿no es cierto?, en esta sesión y en las sesiones que estamos tratando este tema tan importante, ¿no?, para la agricultura y especial para la agricultura familiar campesina. Y además porque y yo creo que hay varias preguntas, ¿no es cierto?, que van a ir saliendo y que tienen que ver con el ministerio en el quehacer cotidiano. Ministra, por su intermedio, presidente, una de las preguntas tiene que ver con lo que está pasando con la bonificación a los Prodesal. Porque lamentablemente lo que hemos visto, y hemos estado en reunión, ¿no es cierto?, con agricultores, con la distancia social, etcétera, en donde nos han dicho que las bonificaciones no están llegando como se hacía en todos los años, ¿no? Y que se incorporaba a la mayoría de los agricultores que estaban en el Prodesal. Hoy día está limitado esto, entonces a mí me gustaría saber qué es lo que está ocurriendo con esta bonificación que es tan importante y que ellos además hacían una extensión de las labores que ellos hacen permanentemente. Lo segundo es que hay unos proyectos de INDAP que están en el secano costero y que usted bien sabe además que es muy importante, tenemos una restricción de agua en esa región, en esa macrozona muy importante, y que en la región de O'Higgins, ¿no es cierto?, se han visto afectados al parecer por el presupuesto. Entonces, si fuera posible poder acelerar todos los proyectos que tienen que ver con el INDAP, y el riego, ¿no es cierto?, que es un elemento tan importante, pero además que solo un 10% tenemos de utilización, por lo menos en el riego tecnificado. Ahora, los proyectos fundamentalmente eran precisamente para noria y para profundización de pozo. Y lo tercero que quiero compartir con el diputado Sabaj, lo que ha planteado en relación a la bonificación para los pequeños agricultores, ¿no es cierto?, de esta ayuda que va a tener el gobierno y considerarlo también como microempresario porque efectivamente lo son. Gracias, presidente, y agradecer a la ministra. Muchas gracias, diputada. ¿Alguien más desea la palabra? Diputada Emilia Nullado tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero saludar a la señora ministra y quería también hacerle recuerdo si ella en una sesión siguiente, por su intermedio, señor presidente, pudiera tal vez contestarnos respecto a la emergencia agrícola que se declaró en la región de los lagos e hídrica y cuáles fueron esas medidas claras que han reclamado diversas organizaciones, tanto de mujeres como también organizaciones del Prodesal y del PDTI, que ellos no ven nuevas medidas, sino que solamente el INDAP continuó con el mismo presupuesto que disponía y no hay recursos frescos como para decir sí, la verdad es que a partir de la declaración de emergencia agrícola en la región de los lagos, a raíz de la crisis hídrica, hoy día contamos con nuevos programas, nuevos proyectos. Por lo tanto, me gustaría que pudiera señalarlo, tal vez vía... lo hicimos vía oficio en una consulta, no sé si esa se habrá respondido y si no, nuevamente por su intermedio, señor presidente, para que esta se pueda responder. Y lo segundo, efectivamente, también sería los buenos oficios de la señora ministra para que se pueda aclarar muchas de aquellas, tal vez dentro de las indicaciones no se vieron con mucha claridad las personas que venden en feria, donde hay un porcentaje muy importante que son familias que provienen de la ruralidad y que ellos permanentemente van a vender a las diversas ferias y sin embargo, teniendo ese permiso, ellos no están siendo considerados, no tienen la calidad de feriante, entonces también ellos sienten de que han quedado fuera y de qué manera, si ellos no fueron incorporados, la señora ministra pudiera generar a través de su decisión o la instancia misma en la cual a ella le toca coordinar la política de desarrollo rural, qué proposiciones tiene al respecto, así como lo señalaba el diputado Sabaj, si también pudiera permitir que aquellos podrían estar considerados para que puedan recibir el bono de alivio, porque son familias que fueron muy afectadas por las diversas cuarentenas y que también en esta comisión hemos mucho debatido respecto a su situación social, económica, que hoy día les afecta la imposibilidad de adquirir fertilizantes, que los precios se han triplicado
y por lo tanto es una situación que hoy día merece tal vez una sesión especial, un debate con mayor precisión, y conocer y sumarme la propuesta que decía la diputada Sepúlveda y Sabac de poder tener la cantidad de personas que hoy día tienen deudas pendientes con INDAP y que este catastro esté a disposición y donde haya una resolución vía el ministerio para que esto pueda finalmente resolver la situación que aqueja a muchas familias que se sienten aún mucho más amenazadas con la situación de crisis que no sabemos cuándo va a terminar. Muchas gracias, diputada. Vamos a pedir a Secretaría que nos informe si tenemos alguna respuesta en relación a la consulta que usted hacía, y si no la hay, vamos a oficiar de nuevo, objeto de que quede constancia de su planteamiento inicial. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra, diputadas, diputados? Le vamos a ofrecer la palabra entonces a la señora ministra. Señora ministra, tiene la palabra, por favor. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los diputados y diputadas. Aquí estaba anotando cada una de las observaciones que me hicieron. Muchas de ellas quizás es mejor que las respondamos de forma oficial para poder contar con el detalle de la información requerida. Pero a ver, contarle algunas cosas. Les puedo mandar el último documento con los requisitos para postular al apoyo a la PYME. Y el tema de las 2 ventas al año es uno de los requisitos que no tienen que sumarse, sino que es tener 2 ventas el 2020, o tener 2 ventas el 2021, o en el fondo una lista de que se los puedo hacer llegar porque tenemos el documento con bastante claridad, se los puedo hacer llegar a la comisión. Lo importante es que sean emprendedores o agricultores que tengan iniciación de actividades. Ese es el fondo, el requisito para este bono de la PYME. Y aquí quisiera complementar, porque entiendo que este bono es muy importante. Lo importante es que podamos también, con la misma fuerza, poder enfocarnos en algunas familias rurales que aún no están accediendo al IFE, que va a ser un bono muy importante para las familias vulnerables. La totalidad de los agricultores del INDAP clasifican para poder postular al IFE, y así como ellos, muchos agricultores de zonas rurales. Así que de ahí también solicitar la colaboración a cada uno de ustedes con sus equipos en los territorios para poder, a través de las municipalidades, inscribir al registro social de hogares a aquellas familias que aún no se han inscrito para poder recibir el IFE, que también va a ser un apoyo muy importante en estos 3 meses que vienen. Con respecto al tema de INDAP, los pagos, los créditos, vamos a hacerles llegar, si así ustedes lo consideran relevante, la situación de los deudores. Tenemos muchas facilidades para el tema de los créditos de INDAP. Ahora, claro, tendríamos que ver qué ha ocurrido en las regiones donde las personas por temas de movilidad no se han podido dirigir a las agencias de área. Vamos a consultar con el INDAP para ver esa situación a nivel regional, pero están todas las facilidades para repactar las deudas y poder nuevamente poner de pie a la agricultura y prepararla para la próxima temporada. Recordar que INDAP tiene líneas de apoyo que son de subsidio y otras líneas de apoyo que son con crédito. Y es por eso que es importante poder hacer la distinción para que cuando un proyecto sea posible presentarlo a través de los créditos, es cuando son proyectos que tienen en el corto plazo o en el mediano plazo, dependiendo del rubro, posibilidades de poder tener retornos para poder así pagar los créditos y de esta forma tener este fondo que finalmente beneficia a todos los agricultores, un fondo que cada año se va prestando a los otros agricultores. Y es por eso que es importante hacer la distinción entre aquellos proyectos con subsidio y aquellos proyectos que se puedan financiar por crédito. Con respecto a las bonificaciones del Prodesal, anoté también los proyectos de INDAP del secano costero. Presidenta, voy a ver la situación del forraje para Alto Biobío y el tema de la retención de IVA para ganaderos. Tenemos el tema de retención de IVA para ganaderos y también para el tema de las harinas. Entonces, tenemos esos 2 temas aún en la agricultura que tenemos que trabajar para poder ir simplificando
ya que ahora tenemos en muchos lugares temas ya están bastante más modernizados, la información está, por lo tanto ya no deberíamos contar con esa situación en estos dos rubros. La violencia de los agricultores, podemos también entregar la información que ustedes nos hayan solicitado. Veo que son varios temas, la emergencia en los lagos, también podemos mandar información, diputada, y con respecto a los otros temas, ya cuando tengan bajadas regionales se las puedo hacer llegar. Aquí está el equipo, Andrés, anotando con detalle, así que lo solicitado siempre es importante, el poder contar con información para tomar decisiones. Para mí es importante venir para acá y poder recibir de ustedes mismos estas inquietudes, y para nosotros es muy importante poder entregarles información de cada uno de los servicios, de lo que se está haciendo, para así entre todos poder avanzar en esta agricultura que, como decimos hoy día, ya no solo produce, hemos cambiado el concepto, ya no producimos, sino que alimentamos. Y ese paso también nos ha hecho acercarnos a la ciudadanía, al corazón de las familias que reciben alimento 3 veces al día, y ese es un desafío que tenemos que hacer conjunto, y sin duda lo que nos convoca hoy día, que es la ley 18.450, y lo importante que poder actualizar esta ley de riego, porque los agricultores y las agricultoras lo que hacen con el agua es transformarla en alimentos. Qué importante esta discusión justamente hoy día, en este contexto de pandemia, donde hemos puesto a la agricultura como una actividad esencial, y con ello el agua forma parte, más que de la producción, como les decía antes, de la alimentación de cada uno de los chilenos, además de motor fundamental para el desarrollo rural, territorial, y las comunidades que viven en torno a esta actividad. Así que, presidente, yo quedo disponible para las veces que ustedes requieran con esta información solicitada para poder prepararla con más detalle, y quedo disponible para continuar la conversación relacionada a la ley 18.450 si así usted la estima conveniente. Muchas gracias, estimada ministra. ¿Alguien más desea una consulta? Presidente, diputada Sepúlveda por aquí. Diputada Sepúlveda, tiene la palabra. Sí, muy amable, presidente. No, por su intermedio a la ministra, nosotros lo de los rubros, ¿no es cierto?, que van a recibir este apoyo del $1.000.000 de las pymes, o sea, lo tenemos bastante claro, y lo que nos preocupa es que pudiera, ¿no es cierto?, esto incorporarse, estos rubros, ¿no?, que no necesariamente cumplen con los requisitos. También la agricultura familiar campesina, que lo explicó muy bien el diputado Barros en su intervención en la sala, ¿ah? Entonces, si bien tuvimos un acuerdo del Ejecutivo, que lo vimos en la sala de la Cámara, que conversamos con ellos, ¿no es cierto?, tanto el ministro de Hacienda, que estaba presente, como el ministro de Economía, que usted en la reunión de gabinete pudiera reforzar esto. Porque si bien aquellos que no cumplen, ¿no?, con los requisitos, ellos se comprometieron a incorporarlo en el listado de las categorías de rubros. Por ejemplo, cuando hablábamos del gastronómico, cuando hablábamos de las peluquerías, cuando hablamos de los gimnasios, cuando hablamos de la cultura, ¿no es cierto? También nos planteamos en esa ocasión, en la sala de la Cámara, el que fuera parte de esos rubros. Entonces, yo creo que sería importante, ministra, que usted también pudiera reforzar eso en la reunión de gabinete con el ministro de Hacienda, porque fue un compromiso que nosotros no quisimos incorporar una indicación en la sala, porque se podría haber hecho, y no quisimos incorporar la indicación. Se incorporó la indicación de los feriantes, que nos pareció muy positiva, pero para no retrasar más lo que tenía que ver con el despacho de la ley, no se hizo. Pero hubo un compromiso explícito en la sala de la Cámara de Diputados en esto. Y era lo que nosotros queríamos reforzar, y lo conversamos con el diputado Sabaje en su minuto aquí en la sala. Gracias, presidente. Presidente. Gracias, diputada. Diputado Barros. Sí. ¿Cómo no? Diputado Barros, por favor. Reforzando un poco lo que ha planteado la diputada Sepúlveda, es efectivo que nos llamaba la atención el tema de las 2 facturas. Ocurre, efectivamente, y así lo lee la sala, que hay muchos agricultores que emiten solo una factura al año. Yo entiendo que el tema de las 2 facturas era uno de los requisitos, así como también uno de los requisitos era tener una persona contratada.
hay personas que lamentablemente se contratan a sí mismos, son ellos la pyme, y por lo tanto se autocontratan sin necesariamente tener un contrato, sin pagar imposiciones. Lo que obviamente no es bueno, pero es la realidad que nos toca vivir. Ahora, el Ministerio efectivamente se comprometió, el Ministro de Hacienda, a incorporar y hacer una precisión dentro de la categorización de rubros con problemas, incluir a aquellos agricultores. Yo entiendo que lo único que tienen que cumplir, así como lo único que tuvieron que cumplir los feriantes, es tener su patente en la municipalidad. Entiendo que lo único requisito que tienen que cumplir, si no han cumplido cualquiera de los otros, o sea, el que tiene 2 facturas, el que tiene una persona contratada, etcétera, etcétera, lo único que tienen que cumplir es tener alguna iniciación de actividades, y eso me gustaría que nosotros oficiáramos al Ministro de Hacienda para que nos contesten formalmente respecto a este tema, que fue compromiso en la sala, y yo como lo planteaba la diputada Segura, yo lo vuelvo a plantear porque me parece que nosotros tenemos que despejar la duda respecto a un compromiso que se tomó en la sala para no retrasar la aprobación del proyecto de ayuda a las pymes, y eso hay fe de muchos actores. Yo creo que está todo resuelto, pero como todavía surgen dudas, me parece que lo mejor es aclarar dichas dudas y que no tengamos después, porque lo que va a pasar después, si esto no se dilucida de manera correcta, es que a nosotros, a nuestras oficinas parlamentarias, va a empezar a llegar personas que no cumplieron ninguna de las razones antes expuestas, obviamente por distintas realidades, pero que también entendieron que estaban incluidos dentro de la ayuda a las pymes. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Vamos a oficiar sin duda como comisión al ministro de Hacienda para que quede claramente explicitado, ¿no es cierto?, la situación de nuestras pymes del sector agrícola. Así que me parece muy bien la intervención suya y de los demás parlamentarios y parlamentarias que así lo han indicado acá. Ofrezco la palabra, diputadas y diputados, antes de pasar a lo que nos ocupa, a la ley 18.450. Señor presidente. Diputada Emilia Nullao. Sí, una pregunta. La señora ministra se va a quedar durante toda la sesión, ¿verdad? ¿O solamente...? Sí, nos va a acompañar durante toda la sesión. Sí. Ya, porque si vamos revisando algunos artículos en los cuales también debe dar respuesta de acuerdo a lo que conversamos y lo que se debatió en la última sesión, entonces por eso era mi pregunta. Gracias. Sí, nos va a acompañar en esta sesión, estimada diputada. Bien. Estimada secretaria, ¿en qué parte quedamos de nuestra discusión la semana pasada? Señor presidente, quedó pendiente la letra F, ¿ya? Que reemplazaba el inciso 5º, que había pasado a ser 8º. Seguimos ahí. Y podríamos, la otra, seguir en la letra I. Página 3. Perfecto. La letra ¿Faltaba votación? ¿Faltaba votación? No se votó. Y la indicación del diputado Sauerbaum, que está ahí, fue declarada inadmisible. Y se pidió al Ejecutivo que estuviera presente para una posible indicación. Está pendiente la votación. Bien, entonces procedemos a votar, estimada secretaria. Damos lectura y procedemos a votar. Ya. Letra F. Reemplácese el actual inciso 5º, que ha pasado a ser 8º, por el siguiente. Asimismo, se bonificarán los gastos de constitución de organizaciones de usuarios de aguas, así como iniciativas que favorezcan la gestión de dichas organizaciones y que tengan impacto en el riego. Y por su parte, la indicación del diputado Sauerbaum. No, pero eso está declarado inadmisible. Perfecto, entonces la letra F. En votación. Señor Alinco. Página 3 del comparado. F. Sin indicación.
Señor Álvarez Salamanca. A favor, presidente, secretaria. Señora Jenny Álvarez. A favor, secretaria. Señor Barros. A favor, secretaria, gracias. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Radjev. A favor. Señora Rubio. Señor A favor. Sabaj. A favor. Perdón, señora favor. Rubio. A favor, señora María Teresa. Gracias. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Yo voy a votar a favor, presidente, porque yo creo que es muy importante lo que tiene que ver con la constitución de los usuarios de agua, y así como favorezcan toda la iniciativa. Y lo único que me complica es que dice que tengan impacto en el riego. Yo creo que deberían realizarse con o sin impacto, porque es muy difícil poder tener esa medición de esa parte de la indicación. Gracias, presidente, voto a favor. Señor Urrutia. Al igual que la diputada Nullado, voto a favor. Señor Pérez. A favor, estimada secretaria. Señora Linco. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado. Eso es por el efecto de la ministra, presidente, ¿eh? Puede ser, ¿ah? Sí, porque hemos llegado a 10, 11 votos en otras oportunidades. Pero bueno. Continuemos, estimada secretaria. Correspondería la letra I. I. Reemplácese en el inciso 12º, que ha pasado a ser 16º, la frase: el plazo para pronunciarse respecto a la recomendación será de 60, por la frase y familia emitida dentro del plazo de 100. Quedaría de la siguiente manera: los proyectos cuyo costo supere las 15.000 unidades de fomento deberán contar previamente con recomendación favorable del Ministerio de Desarrollo Social y Familia emitida dentro del plazo de 100 días corridos contados desde la fecha de ingreso a la respectiva solicitud ante el mencionado ministerio. El interesado podrá invocar el silencio administrativo positivo en caso de no existir pronunciamiento de la autoridad dentro del plazo antes señalado. Por la misma votación. No, pregunta. La letra I. Sí, la letra I. ¿Se ofrece la palabra? No. ¿Y presidente? Sí, diputado Barros. Yo entiendo, esto lo explicó don Federico Errázuriz en la sesión anterior, que se dan cuenta que por la envergadura de los proyectos que superen las 15.000 unidades de fomento, requiere un pronunciamiento del Ministerio de Desarrollo Social, y aquí se agrega por un tecnicismo y familia, y se pidieron los 100 días producto de la complejidad que a veces determina, ¿no es cierto?, la evaluación de estos proyectos por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estamos hablando no de los proyectos que involucran a pequeños agricultores, estamos hablando sobre 15.000 UF, o sea, sobre los 15 por 3, sobre los 450 millones de pesos. Eso, presidente, por lo tanto, deberíamos despachar rápido esto. Gracias. Gracias, diputado. Claro, se refiere que van a beneficiar al conjunto de agricultores en muchas oportunidades, ¿no es cierto?, como revestimiento de canales, represas pequeñas que se hacen, en fin, etcétera. Son proyectos de más envergadura. Presidente, sí, por aquí. Presidente, sí, muy amable. ¿Nos podrían explicar qué es lo que ocurre en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en relación a la evaluación que realizan? Porque uno puede entender, por ejemplo, el revestimiento de canal, ¿no es cierto?, que se pueda producir en una amplia extensión desde una bocatoma, ¿no es cierto?, hasta el final, que son proyectos relativamente caros, complejos, que se podrían dividir, ¿no es cierto?, en varias etapas. Pero si nos pudiera explicar cómo se realiza esta evaluación de desarrollo social. ¿Han cambiado los parámetros? Eso es lo que me explicaron la vez anterior. ¿Y cuáles son los parámetros, además, ¿no es cierto?, de la cantidad y número de familias, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la evaluación social
que realiza específicamente el Ministerio para algunos otros casos, pero si existe una especificidad distinta para los casos de riego o del Ministerio de Agricultura. Si nos pudieran de alguna manera relatar cuáles son estas clasificaciones, estos factores de análisis. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Don Federico, ¿podría aclararnos un poco la situación? De todas maneras, muchas gracias, presidente. Muy amable. A ver, como decía el diputado Barros, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia interviene en aquellas obras que son de más de 15.000 UFs. Aquellos proyectos de más de 15.000 UF pasan por la evaluación de desarrollo social. Y la evaluación que hace dicho ministerio es sobre la rentabilidad social de los proyectos. Por lo tanto, como señala también la diputada Sepúlveda, el ministerio evalúa los precios sociales del proyecto. Entonces determina a cuánta gente beneficia, más o menos en qué se traduce el beneficio, y lo hace a través del llenado por parte del consultor del proyecto de una serie de planillas. Entonces lo que hemos ido haciendo durante esta administración es acercar la evaluación que hace el Ministerio de Desarrollo Social al proceso normal y conocido de postulación a la 18450. Y el cambio que estamos proponiendo de los 60 a los 100 días obedece a eso, a que originalmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia hacía una evaluación, una única etapa de evaluación, y la CNR tenía 3 etapas de evaluación. Etapas que permitían al consultor ir dando respuesta y ahí ir mejorando proyectos. Entonces, el cambio no significa que los proyectos se van a demorar más, sino que significa que Desarrollo Social se apega a estas 3 etapas que hace la Comisión Nacional de Riego en forma habitual. También quisiera mencionar que en la mayoría de los casos los proyectos obtienen su recomendación favorable y cuando no la obtienen principalmente es por falta de información. Y eso creo yo que corresponde principalmente a que los proyectos de riego, cuando tienen rentabilidad privada, también tienen rentabilidad social. Es muy difícil que un proyecto de riego, un revestimiento de un canal, la construcción de un tranque o algo así, genere un impacto medible que perjudique a alguien. Por lo tanto, nosotros hemos trabajado de muy buena manera con el Ministerio de Desarrollo Social y, como les digo, este texto lo que busca es homologar el sistema al resto de la Comisión Nacional de Riego, pero siempre con la participación activa del Ministerio de Desarrollo Social. Eso sería. Don Federico. Bien, ¿está claro, no es cierto, alguna otra consulta? La diputada Nuyá está pidiendo la palabra. Señor presidente. ¿Cómo no, diputada? Es que no me ha quedado tan claro respecto a la rentabilidad social, si esto en la ley antigua, que no lo leí claramente, entonces quería que me vuelva a explicar respecto a lo que ocurre con estos proyectos que me imagino que tienen el carácter de individual, porque habla del interesado. No estamos hablando de una comunidad de agua, por eso me gustaría que en este caso el Ejecutivo pudiera explicarlo con mayor precisión. Muchas gracias, diputada. Don Federico, por favor, sobre esto. Sí, claro. La inmensa mayoría de proyectos que se postulan a este tramo son de comunidades, son de organizaciones de usuarios de agua. Son canales que revisten un tramo o que mejoran sus compuertas o que construyen un tranque comunitario para dejar de tener riego oportuno y acumular agua de noche. La gran mayoría son así. La ley establece esta obligación, venía de antes, no es algo que estemos proponiendo nosotros, estaba en la ley vigente, y habla del interesado, pero el interesado se entiende también como una organización de usuarios de agua. Así es que, como le decía, más del 98% de los recursos destinados a esto van a proyectos asociativos. Muchas gracias, don Federico. Espero que haya quedado claro. Queda claro, yo no sé cómo lo va a interpretar en el fondo, señor presidente, cuando esto se aplique en el reglamento, porque yo lo entiendo en una comunidad de agua, en usuarios que
que tienen un proyecto que es más colectivo, si se entiende el interesado que pudiera ser también alguna persona que va a sobrepasar, porque uno ve letreros de la CNR y que prácticamente es para un individual y que superan los 350 o 400 millones de pesos, entonces estaría siendo mucho más alto ese valor que lo que se contempla acá cuando se está hablando de una comunidad, como lo explica el señor de la CNR. Gracias, diputada. Bueno, esta ley, mis estimadas diputadas y diputados, no hace otra cosa sino que mejorar el instrumento que teníamos, ¿no es cierto?, hasta hoy día vigente, para que siga orientado, ¿no es cierto?, fundamentalmente a la agricultura más pequeña, de tal manera que no es una ley que la desconozcamos, sino que sabemos cuál ha sido el efecto tremendamente positivo que ha tenido nuestra agricultura, y aquí estamos mejorando la posibilidad de que llegue, ¿no es cierto?, a sectores más pequeños. Si no hay más intervenciones, yo creo que procede votar para avanzar, ¿no es cierto?, en esta tramitación. Secretaria, por favor. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Ya empezamos ya. Señor Radger. A favor. Un poquito. Señora Rubio. Okay. Gracias. Yo lo voy a votar a favor, pero creo que podrían ser menos los días. Solo eso. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. 11 a favor, 1 en contra. 0 abstenciones. Aprobado. Muchas gracias. Continuemos, por favor. Acá tenemos indicación de las diputadas señoras Jenny Álvarez y Emilia Nullado al artículo primero, numeral 1. Agrégase la siguiente letra J, nueva del siguiente tenor. J. Incorpórase los siguientes incisos finales nuevos. Los proyectos que concursen por las bonificaciones de esta ley serán evaluados de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la presente ley, ponderando las variables de aporte, superficie beneficiada, costo del proyecto y ahorro de agua transferido. Los beneficiarios no podrán postular más de 2 veces a los beneficios que otorga esta ley. Perdón, presidente, ahí Sí, es el inciso primero de ese inciso que se agrega, es igual o muy similar al inciso tercero. Correcto, sí. De la letra A. De la letra C, perdón. Que está ubicado en la página 2 del comparado. A ver, además dice, esta indicación dice que no podrán postular más de una vez en la vida, una vez en el año, que quede claro, eso sí. Es el inciso segundo. ¿Alguien más desea intervenir, diputadas, diputados? Bien. Presidente, Sí. no solamente un comentario. Yo la verdad voy a votar en contra porque yo creo que el ánimo justamente de la ley de riego es que podamos asociar una serie de agricultores regantes, ¿cierto?, para ir mejorando su condición. Por lo tanto, limitarla por 1 o 2 veces me parece absolutamente insuficiente. Nosotros conocemos casos infinitos de gente que presenta proyectos todos los años o todas las temporadas, ¿cierto?, para poder mejorarlo. Por lo tanto, esto va a limitar la capacidad de mejora de las comunidades en proyectos que son asociativos. Así que yo voy a votar en contra desde ya. Presidente. Perfecto. Gracias, diputado. Diputado Barros. En la misma línea del diputado Frank Sauerbaum, a mí me parece que, conociendo la historia de esto, hay muchas agrupaciones de canalistas o los mismos canales que son procesos colectivos que postulan por etapas
Por ejemplo, el revestir canales, el mejoramiento, lo van postulando por etapa en función de los costos, y por lo tanto limitarlo a 2 veces me parece un despropósito. Por lo tanto voy a votar en contra. Gracias. Perfecto, gracias, diputado. Estimada secretaria, en votación. Sí, diputada. Presidente, por aquí. Presidente, por aquí. ¿Cómo no? Puede hablar, estimada diputada. Muchas gracias, presidente. Yo agradeciéndole sin duda los aportes que cada diputado y diputada hacen en sus indicaciones, ¿no? Y que es bueno discutirlas. A mí lo que me preocupa y que tiene que ver con parte central del proyecto, que tiene que ver con las variables a las cuales se pondera. A mí eso siempre ha sido mi preocupación. Porque si uno dice, mire, está la variable del aporte, bueno, a mí el que tiene más recursos siempre va a ganar, ¿no? Entonces siempre me ha complicado que sea la variable del aporte y no podamos construir otras variables, ¿no es cierto?, que sean, yo diría, más equitativas. El costo del proyecto es lo mismo y quizás el ahorro del agua transferido podría ser, ¿no es cierto?, una variable interesante, porque tiene que ver más bien del índole productivo y de la superficie beneficiada. Que sea una superficie beneficiada proporcional a lo que tiene ese agricultor, porque si yo voy a postular, ¿no es cierto?, solo superficie beneficiada y no en base a lo que proporcionalmente significa para mi predio, esa es otra variable que podría ser distinta. Y coincido en que ahora lo que ocurre es que depende de cada una de las zonas del país. Nosotros la zona central, donde tenemos muchos canales de regadío, nosotros sabemos que no podemos postular de una sola vez un canal, ¿no? Sabemos que revestir de una sola vez no se puede. Y por eso siempre lo vamos haciendo en etapas. Entonces, esa es un poco la razón por la que cuesta también el que sea, a menos que se entienda que ese es un solo proyecto y que son por etapas, pero si se entiende un solo proyecto, necesariamente va a ir al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, yo creo que, valorando la indicación, pero yo creo que no comparto el espíritu. ¿Ya? Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Estimada secretaria, en votación. Señora Linco. Señora Álvarez Salamanca. En contra, secretaria. Señora Jenny Álvarez. Presidente, si bien entiendo la lógica de lo que se ha explicado aquí, creo que en esta discusión, y aprovechando de saludar a la ministra que nos acompaña, que hemos estado bien faltos de explicaciones claras con respecto a cómo se invierten estos recursos. Voy a aprobar mi indicación, pero entiendo los argumentos que se dan acá, que son proyectos que se van creando, ¿cierto? Y que 2 años tal vez no es suficiente, pero la verdad es que nos habría gustado tener con claridad, tener la información bien clara de cómo se van invirtiendo estos recursos, cuáles son las etapas y los procesos de cada, no sé, estábamos muy faltos de información con respecto a cómo se utilizan estos recursos en las diferentes regiones, por tramo, no sé. Por lo tanto, a favor, pero entiendo las explicaciones dadas aquí. Gracias. Señor Barros. Diputado, la votación, así que por favor tratemos de hacerla con rapidez. Señor Barros. Sí, voy a votar en contra y solamente como sugerencia, intentemos durante la tramitación de la Ley de Presupuesto de la Nación del año 2022 poner una glosa, o sea, poner una indicación en el sentido que cómo se vaya generando el gasto del proyecto de ley en comento, se nos vaya remitiendo la información a la Comisión de Agricultura respectiva para que la diputada Jenny Álvarez pueda tener y todos nosotros la información debidamente. Gracias. Voto a favor. ¿A favor? Perdón, voto en contra, perdón. Ah, ya. A favor, nomás súmese conmigo. En contra. Señora Nullado. A favor, pudimos haber generado un mayor debate con la señora ministra aquí y que se hubiese tenido algunas consideraciones respecto a esta proposición. Señor Radger. En contra. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj.
En contra. Señor Sauerbaum. Contra. Señora Sepúlveda. Así es. Yo voy a votar en contra, pero yo creo que lo que podríamos hacer es incorporar un artículo transitorio final que pidiera, ¿no es cierto?, que mandatara al Ministerio de Agricultura a enviar la información, por lo menos, no sé, cada 6 meses o una vez al año aquí a la Comisión de Agricultura. Yo creo que no podríamos perfectamente quizás no esperar el presupuesto de la Nación, sino incorporar un artículo transitorio pidiendo la información a la Comisión de Agricultura. Eso, presidente. Muchas gracias. Señor Urrutia. Contra. Señor Pérez. En contra, secretaria. 9 a favor, 3 a favor, 9 en contra. Rechazado. Continuemos. Hay dos indicaciones que ha formulado una indicación que ha formulado el diputado Núñez, que creo que no la tenemos en el comparado porque acaba de ingresar, que es para agregar un artículo 1 bis. Ignacio, por favor. Esta es una indicación del diputado Daniel Núñez para agregar un nuevo artículo 1 bis a la ley 18.450 del siguiente tenor. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo primero, hasta un 25% de los fondos anuales disponibles para bonificaciones será destinado para proyectos que postulen pequeños agricultores que posean una superficie predial de hasta 2 hectáreas de riego básico, los que podrán acceder a la bonificación establecida en el literal A del artículo 1 de la presente ley. Asimismo, se bonificarán los gastos que involucren la capacitación técnica de proyectos presentados por estos postulantes y también por los postulantes señalados en la letra A del inciso segundo del artículo primero de la presente ley. Ofrezco la palabra, diputada, diputado. Presidente, un pronunciamiento de la Secretaría. Primero, ya pasamos por eso, y en segundo lugar, esa indicación es completamente inadmisible. Entonces no veo que tengamos que discutir algo que es inadmisible. Secretaria, por favor. A juicio de la Secretaría es inadmisible, presidente. Perfecto. Entonces... ¿La declara inadmisible, tiene que declararlo usted, presidente. Si es inadmisible, no hay nada más que hacer, así que se rechaza por inadmisible. Así de simple. Ya. Rechazado. Entonces, entramos en el artículo 2, que modifica en el número 2, que modifica el artículo segundo de la ley. Correcto. Ignacio. Sí. Léela por letras, por favor. Sí. Ya. No le den la palabra a la diputada Sepúlveda. Espera un segundito. Ya, ahora sí. 2. Presidente, ¿puedo intervenir un minuto? Diputada Sepúlveda. Yo entendiendo la inadmisibilidad, que hay que discutirla y todo, pero bueno, no hay que discutirla, ya la declaró inadmisible el presidente, pero lo que quiero decir es que esto es distinto, porque está diciendo que un porcentaje de lo que tiene que ver con la ley vaya a la pequeña agricultura. Nosotros lo que hemos hecho es clasificar a quienes tiene derecho a la agricultura en el artículo primero, pero no el porcentaje, ¿no es cierto?, de lo que tenga que ir de esta ley a la pequeña agricultura. No lo hemos visto. Pero lo que quiero decir es que esta indicación es distinta, no tiene el artículo primero, o sea, lo que votamos la semana pasada tiene que ver con la clasificación de los agricultores. Esto es distinto, ¿ya? Y yo, eso, gracias, presidente, yo podría pedirle a la señora María Teresa que nos explicara el por qué el fundamento de que es inadmisible. Administración Financiera del Estado, diputada. Ya, muchas gracias. Pero, de nada. Pero yo no estoy... Bueno, usted sabe, yo no las declaro, yo solo pienso, lo sugiero nomás. Presidente. Sí, diputado Barros. Lo que pasa es que lo que hace la indicación, más allá que es lo que todos queremos y que es lo que va a expresar al final, van a expresar los números cuando se ponga en práctica esto. Cuando nosotros ya sacamos a cualquier agricultor que por vía directa o indirecta o a través de sociedades chicas ya no pueden asignársele recursos de ningún tipo, lo que va a ocurrir es que muy probablemente se va a concentrar esto en algo mucho más
certero que el 25%. El 25% es inadmisible porque determina el que nosotros, bajo esa indicación, le estamos imponiendo al Ejecutivo, que es el que tiene la potestad, una determinada forma de hacer el gasto. Y por lo tanto, si el Ejecutivo tuviera bien patrocinar algo así, podría pasar, pero de lo contrario está correctamente aplicada la inadmisibilidad. Bien, continuemos con la tramitación, estimada secretaria. Punto siguiente. Ya. 2. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 2. A. Modifíquese el inciso primero de acuerdo a lo siguiente. 1. Intercálase después de la palabra agrícolas la frase entre otras. 2. Intercálese entre la palabra predios y el punto aparte la frase de acuerdo a lo que indique el reglamento. Esto está en la página 8 del comparado, artículo 2. Sí. Ofrezco la palabra. ¿Está la indicación al lado? ¿La indicación la declaró inadmisible o no? No, esta es nueva. No. Estamos viendo La recién... indicación de Jenny Álvarez y Emilio Villado que está comparado. Sí. Sí, para darle lectura, Ignacio. La lectura. Indicación de las diputadas señora Jenny Álvarez y Emiliano Villado. Modifícase el artículo para insertar a continuación de la frase predios agrícolas la oración personas y comunidades indígenas beneficiarias por la ley número 19.253, Fondo de Tierras y Aguas, artículos 20A y B, así como todos aquellos que se encuentren inscritas en el Registro Público de Tierras Indígenas, artículo 15 de la ley número 19.253. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. ¿Alguien desea intervenir? Presidente, quiero un pronunciamiento de la Secretaría respecto a la indicación de las diputadas Jenny Álvarez y Emilia Nullao, por favor. Secretaria, ¿qué le parece? Yo creo que no es inadmisible porque es una facultad. Dice, podrán acogerse. ¿Ya? No está diciendo que deben acogerse ni que le deben dar bonificación. Presidente. Sí, diputado Barros. Preguntarle a la Teresita si cuando el artículo 2 dice podrán acogerse a la bonificación que tendrán las personas naturales o jurídicas, propietarias, usufructarias, poseedoras, inscritas, a mí me da la impresión que se incluyen todo lo que a través de la indicación se intenta focalizar. La ley es una ley que es general y por lo tanto el incorporar personas y comunidades indígenas, etcétera, es volver a afirmar algo que ya está afirmado en lo general en el artículo 2. Eso es mi impresión. Gracias. Podría considerarse, perdón, presidente, podría considerarse que están incluidas, pero también podría considerarse que es una mera aclaración de que además están incluidas, reafirmar un hecho. Yo le pediría al secretario que dé lectura de nuevo, por favor, a la indicación de las diputadas. Modifícase el artículo para insertar a continuación de la frase predios agrícolas la oración personas y comunidades indígenas beneficiarias por la ley número 19.253, Fondo de Tierras y Aguas, artículos 20A y B, así como todos aquellos que se encuentren inscritas en el Registro Público de Tierras Indígenas, artículo 15 de la ley número 19.253. En ninguna parte aparece la palabra podrán, como decía la secretaria. No, pero perdón, presidente, a ver, ¿sí? El inciso primero del artículo 2 quedaría de la siguiente manera: podrán acogerse a la bonificación que establece esta ley, individualmente o en forma colectiva, las personas naturales o jurídicas propietarias, usufructuarias, poseedoras inscritas o meras tenedoras en proceso de regularización de títulos de predios agrícolas, personas y comunidades indígenas beneficiarias de la ley 19.253, Fondo de Tierras y Agua, artículos 20A y B, así como aquellos que se encuentren inscritos en el Registro Público de Tierras Indígenas, artículo 15
de la ley 19.253 o las obras e inversiones que ejecuten en beneficio directo de los respectivos predios, y si agregamos la indicación del Ejecutivo, de acuerdo a lo que indica el reglamento. Eso está estableciendo, está señalando específicamente quiénes, aparte de lo que dice en la forma que establece el artículo primero, podrán acogerse a esta ley. Correcto. ¿Alguien desea intervenir, diputada, diputado? Solamente, señor presidente, favorable a que en cierta forma no genera dificultades para el Ejecutivo, por lo tanto yo creo que también en lo más específico debiera considerarse, pero llévelo a votación. Lógicamente. El señor Errázuriz está pidiendo la palabra, presidente. Sí, por aquí también, presidente. Diputado Rachter, por favor. No, el don Federico Errázuriz. No sé si don Federico Errázuriz, ¿sí? Don Federico. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Entre otras, que estamos incluyendo nosotros, se refiere a entre otras formas de tenencia de la tierra. No se refiere a entre otro tipo de personas. Y eso porque nos encontramos, por ejemplo, con agricultores que han sido beneficiados de un comodato de bienes nacionales, pequeños agricultores, y que no pueden postular porque la forma de comodato no está explícitamente detallada en las formas de tenencia de tierra. Entonces, para tratar de llevar la discusión a eso, ya lo que queremos es poder permitir que alguien que recibió un predio de bienes nacionales en comodato, una organización de Antofagasta, por ejemplo, pueda postular a la ley. Eso es lo que estamos tratando de hacer con entre otras que estamos introduciendo en la letra I. Gracias, perfecto. Presidente. Gracias, don Federico. Diputada Sepúlveda. Presidente, precisamente por lo que plantea el secretario ejecutivo, que dice entre otros, a mí me parece muy pertinente la indicación de la diputada Nullao con la diputada Álvarez, porque ese entre otros hace específico lo que tiene que ver con la indicación de ella. Por lo tanto, a mí me parece absolutamente atingente que sí, se podría colocar perfectamente lo que planteaba la diputada Nullao y el entre otros que plantea el Ejecutivo, entendiendo que entre otros no son las personas ni los propietarios, ¿no es cierto?, la propiedad jurídica, etcétera, o las personas naturales o jurídicas, sino el tipo de tenencia de tierra que puedan tener. ¿Sí? Sí, presidente. ¿Presidente? Diputado Barros. Sí, a mí, además de parecerme redundante en la indicación, creo que la alusión a ambas leyes que contiene la indicación hace que pudiese ser una obligación hacer una consulta indígena respecto de la ley que estamos tramitando, razón por la cual se generan dos aspectos, uno de tiempo y lo segundo un tema, ¿quién financia esa consulta? Gracias, presidente, yo voy a votar en contra por esas razones. Diputada Álvarez. No, que como había planteado la secretaria, la redacción... como lo había planteado ella, a mí me parece que estaba bien, que eso ayuda, el podrán acogerse. ¿Así? ¿Sí? Diputada, diputado. Votación. Presidente, ¿vamos a poner en votación? Sí. ¿Indicación por indicación o vamos a poner la indicación separada? No, la indicación separada. La de las diputadas Álvarez y Nullao. Correcto. Perfecto. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca. Abstención, presidente. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. En contra. Señor Jürgensen. En contra. Señora Nullado. A favor. Y lamento que se siga negando a los pueblos indígenas. Señor Radger. En contra. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. Me abstengo. Señor Sauerbaum. En contra. Señora Sepúlveda. Súper a favor, presidente. Señor Urrutia.
Contra. Señor Pérez. Abstención. Cuatro votos a favor, 5 en contra, 3 abstenciones. Rechazada la indicación, entonces. Exactamente, señor, por no haberse alcanzado. Estaría en votación la letra A con las indicaciones primera y segunda. Presidente, ¿puedo hacer una consulta al Ejecutivo antes de la votación, presidente? Sí, me dijo que sí. Sí, muchas gracias, presidente. Mire, como lo ha dispuesto, o sea, lo ha planteado el secretario ejecutivo y ha puesto, entre otras, ¿no? De predios, ¿no es cierto? Predio agrícola, entre otras. Entenderíamos entonces, para la historia fidedigna de la ley, claro, como dijo el diputado, no lo quise decir, ¿no? Pero, entonces quedaría entendido que si bien no aprobamos el articulado, la indicación, ¿no es cierto?, de la diputada Jenny Alba, que comprende también, ¿no es cierto?, lo que ellas han planteado si votamos entre otras. Esa es la pregunta al Ejecutivo. Don Federico. Presidente, totalmente. De hecho, es más, al día de hoy las comunidades y personas que pertenecen a pueblos indígenas sí pueden postular. Y muchas veces su dificultad está en las formas de tenencia de tierra, porque hay una tierra en copropiedad o en comunidad y otras que no están explicitadas ahí. Por lo tanto, efectivamente, entre otras vamos a acoger todas las formas, incluyendo aquellas formas de tenencia indígena. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias. Diputadas, diputados, yo quiero informarle que la ministra se va a retirar porque tiene compromisos contraídos con anterioridad y agradecemos su presencia y ya la tendremos presente en otra oportunidad. Muchas gracias. Y Presidente, pero necesitamos que la ministra participe en esta discusión, ojalá en todos los días martes que estamos discutiendo este importante proyecto, pues es importante porque no la habíamos tenido nunca y ahora se va, me imagino que tenía otros compromisos, pero como para que agende y nos acompañe en los próximos martes que estamos discutiendo este proyecto de ley tan importante. Gracias. Bueno, se le invitó en esta oportunidad justamente para que nos acompañara, pese a que tenía compromiso en el norte de Chile, allá se encuentra en este momento y ahora va a una reunión y las veces que sea posible nos va a acompañar los días martes, diputada. Bien. Presidente, yo me voy a quedar hasta a las 4:25, así que de aquí, para no interrumpir su discusión, estaré acá y tenemos aquí a Federico y a Andrés que están siempre disponibles para entregar toda la información necesaria, pero las acompañaré cuando lo requieran, con gusto. Bueno, gracias. Muchas gracias, ministra. No es lo mismo, ministra, no es lo mismo. No estamos muy conformes. Vamos a la votación, secretaria, por favor. En votación la letra A, entonces, con las indicaciones. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Radhead. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. A favor, presidente, señora secretaria. Gracias, señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. 11 a favor, 1 en contra. Aprobado, vamos a la siguiente. Letra B. Letra B. Modifícase el inciso segundo de la siguiente manera. 1. Intercálase luego de la palabra arrendatarios la frase y comodatarios. 2. Elimínese a continuación de la palabra contratos la frase de arrendamiento. 3. Agrégase después de la frase correspondiente el vocablo y. 4. Reemplácese la frase de duración
la frase, de duración no sea inferior a 5, por la frase deberá estar vigente al menos por 2, y 5, reemplácese la frase superintendencia de bancos e instituciones financieras o la de valores y seguros por la expresión comisión para el mercado financiero. Quedaría de la siguiente forma, podrán postular también a los beneficios de esta ley los arrendatarios y comodatarios de predios agrícolas cuyos contratos consten por escritura pública inscrita en el conservador de bienes raíces correspondiente y que cuenten con la autorización previa y por escrito del propietario y cuyo plazo deberá estar vigente al menos por 2 años contados desde la fecha de apertura del concurso al que postulen. Del mismo modo y bajo las mismas condiciones podrán postular quienes hayan celebrado un contrato de arrendamiento con opción de compra o leasing cursados por instituciones bancarias, compañías de seguro u otras, sujetas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero. El propietario del predio bonificado será responsable frente a la Comisión de la obligación que le impone el artículo 14. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Presidente, acá, no solamente hacer un comentario respecto a este artículo. Nos parece fundamental dentro de la nueva ley porque justamente lo que hemos estado solicitando de largo tiempo respecto de que nuestros agricultores que son arrendatarios o que tienen una situación de tenencia de la tierra de una forma distinta de la propiedad puedan acceder a estos beneficios que son tremendamente relevantes para el aumento de la productividad y la generación de riqueza en el campo. Estamos muy satisfechos con como quedó el artículo. Nos parece que está bastante positivo y macizo para nuestros agricultores, así que desde ya lo anunciamos vamos a votar a favor. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea intervenir? Vamos a la votación, estimada secretaria. Muy bien. Y letra B, señora Linco, señora Álvarez Salamanca. A favor, secretaria. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. Voy a votar a favor, secretaria, y solamente, como la ministra ya se va a retirar, solamente agradecerle su presencia a esta comisión, que lo hace ya, entiendo, por tercera vez respecto a este proyecto, o al menos vino a presentar el proyecto, y que quede claramente establecido que no se condicione la asistencia ni de la Comisión Nacional de Riego, ni de Andrés Meneses, como se insinuó en la sesión pasada. Ustedes han visto como la presencia de la ministra ayuda, pero la misión de la ministra es la tarea ejecutiva y nosotros tenemos que hacernos cargo de lo legislativo, aunque muchas veces se cruzan, ¿no es cierto?, las misiones, y por eso la ministra ha estado presente al menos 2 veces durante la discusión de este proyecto. Así que voto a favor, gracias. Señor Jürgensen. Favor. Señora Nullado. En contra. No me quedó claro el plazo de 2 años que se leyó o 5 años, que es lo que tengo frente a la pantalla. Señor Radke. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Yo voy a votar a favor y creo que es muy buena la indicación de los comodatarios, porque tenemos muchos pequeños agricultores que tienen comodato, pero también el bajar, ¿no es cierto?, los años de 5 a 2 en relación a los agricultores, ¿no es cierto?, que tengan contrato de arriendo. Voto a favor, presidente y señora secretaria. Muchas gracias. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. 11 a favor, 1 en contra, presidente. Aprobado. Siguiente. Letra C. Letra C. Agrégase un inciso tercero nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser cuarto y así sucesivamente del siguiente tenor. En el caso de agricultores que sean proveedores de agroindustrias y que tengan una relación comercial acreditada con estas por un plazo no inferior a 3 años consecutivos, contados hacia atrás desde la fecha de apertura del concurso al que postulen, quedarán exceptuados de las exigencias establecidas en el inciso precedente, de acuerdo a lo prescrito en el reglamento. Igualmente quedarán exceptuados de la obligación del inciso anterior los proyectos que utilicen equipos móviles que puedan ser usados en distintos predios al original del proyecto postulado. Con la palabra, diputadas, diputados.
Presidente, Sí, yo don entiendo Ramón. que esto de alguna manera lo que ocasiona es que, por ejemplo, pongámonos en el caso de agricultores arrendatarios que en muchos casos postulan y que muchas veces cambian de predio, se llevan, ¿no es cierto?, aquellas pertenencias que fueron de alguna manera compradas con el proyecto de la ley de riego que les fue adjudicado, como pueden ser bombas, como es muchas veces líneas de riego, etcétera, etcétera, lo cual me parece que queda bien puesto en esta parte y me parece muy bien en aquellos casos de personas que son proveedores de agroindustria, estamos hablando de tomate, estamos hablando de tabaco, etcétera, me parece que queda muy bien puesto y me parece atingente este inciso nuevo. Gracias. Gracias, diputado. ¿Alguien más desea intervenir, diputadas, diputados? En votación, estimada secretaria. Señora Linco, señor Álvarez Salamanca, A favor, secretaria. señora Álvarez, A favor. señor Barros, A favor. señor Jürgensen, A favor. señora Nullado, En contra. señor Radke, A favor. señora Rubio, A favor. señor Sabaj, A favor. señor Sauerbaum, A favor. señora Sepúlveda, señor Urrutia, A favor. señor Pérez, A favor, secretaria. señora Sepúlveda, ¿salió de la sala? Sí, sí. Ya. 10 a favor, 1 en contra. Aprobado. Aprobado, secretaria. Siguiente. Letra D. Letra D. Reemplázase en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser cuarto, desde la palabra reduciendo hasta el punto aparte por la siguiente frase: de acuerdo a los requisitos definidos por medio de una de resolución conjunta de la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego. Ahora ofrezco la palabra. En votación, secretaria. ¿Cómo queda, presidente? Eso. Pidiendo la palabra. No, estoy pidiéndole que lea cómo quedaría porque no, el contexto ya. no se entiende. Ignacio. Don Ignacio. ¿Te ayudo? A ver. Bueno, Asimismo, podrán acogerse las organizaciones de usuarias previstas en el Código de Aguas, incluidas las que han iniciado su proceso de constitución, de acuerdo a los requisitos definidos por medio de una resolución conjunta de la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego. Todo lo que está con negrilla en la columna del lado izquierdo se elimina. Todo lo que está con negro. Sí. Se reemplaza por la frase, queda bastante más corto. Sí. Presidente, que el Ejecutivo explique la razón de la eliminación, por favor. Don Federico, por favor. Muchas gracias, presidente. La Andrés eliminación... está pidiendo la palabra, presidente. Dejemos a Andrés entonces que responda. Don Andrés, a ver. Gracias, presidente. Gracias, director. Tal como acaba de leer el secretario por su intermedio, la finalidad de esta propuesta consiste, por un lado, en mejorar la coordinación entre la DGA y la CNR al momento de facilitar la postulación de comunidades u organizaciones de usuarios a los beneficios de esta ley, de manera de que, como bien acaba de señalar doña María Teresa, se elimina aquella parte que en la columna de la izquierda está en negrita, eliminando todos aquellos requisitos tales como escritura pública, de manera que ahora los requisitos puedan ser simplificados mediante una resolución conjunta emitida entre la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, esto por una parte tiene por finalidad facilitar la coordinación y por otro facilitar también por esa vía la postulación de comunidades de agua aún en proceso de formación. Gracias, presidente. Perfecto. Se facilita el beneficio, ¿no es cierto?, al usuario. ¿Alguien más desea opinar? Diputadas, diputados. En votación. Señora Linco,
Señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. A favor. Señor Radget. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. Señor Barros. A favor, secretaria, gracias. 10 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Muchas gracias. Aprobado. Por la misma votación al resto de las indicaciones. Continuemos, secretaria. Letra E. Reemplácese en el actual inciso cuarto, que ha pasado a ser quinto, la frase se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior por la frase no podrán postular los beneficios de esta ley. Quedaría de la siguiente forma: no podrán postular a los beneficios de esta ley las entidades en que el Estado tenga aportes o participación, salvo el caso de que formen parte de una organización de usuarios o de una comunidad no organizada. Presidente, Sí. aquí Sí, respecto ¿cómo no? de esto hay dos indicaciones. Sí. Uno del diputado Sabat para reemplazar el artículo, la letra E, que es reemplazar el inciso cuarto, y otra de las diputadas Jenny Álvarez y Nullao. Ah, Esa no, aparte, perdón. es una. No, aparte, solo del diputado Sabat. Sí, la indicación del diputado Sadas para reemplazar la letra E por la siguiente. E. Sustitúyese el actual inciso cuarto que ha pasado a ser quinto por el siguiente. No podrán postular a los beneficios de esta ley las entidades en que el Estado tenga aportes o participación, salvo el caso de que formen parte de una organización de usuarios o de una comunidad no organizada, o se trate de establecimientos o iniciativas de educación y capacitación vinculadas al riego. Presidente. Ofrezco la palabra, sí. Es para recoger una idea planteada durante la discusión por distintas organizaciones, que los colegios agrícolas también, que están dedicados a la formación de jóvenes en materia agrícola, puedan también postular a estos proyectos para poder capacitar a sus estudiantes. Presidente. Sí, diputado Barros. Me parece del todo pertinente la indicación del diputado Sabaj, así que yo estoy por aprobarla. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más desea opinar? En votación, secretaria. Señora Linco, perdón, vamos a votar ¿La primero indicación? la indicación del diputado Sabaj. La indicación del diputado Sabaj. Señora Linco, señor Álvarez Salamanca, A favor. señora Jenny Álvarez, A favor. señor Barros, A favor. señor Jürgensen, A favor. señora Nullado, Me abstengo. señor Radget, A favor. señor Sabaj, perdón, señora Rubio, A favor. señor Sabaj, A favor. señor Sauerbaum, A favor. señora Sepúlveda, señor Urrutia, A favor. señor Pérez. Bueno, tal como se dijo aquí, esto favorecería a los estudiantes que están en un establecimiento agrícola, ¿no es cierto?, cuando hay un proyecto de esta naturaleza, así que por consiguiente lo voto con entusiasmo a favor, presidente. 10 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado. Siguiente. Ahora viene una indicación de las diputadas Álvarez y Nullado. ¿Ya? Indicación de las diputadas señoras Jenny Álvarez y Emiliano Ullado. Al artículo primero, numeral 2, agrégase la siguiente letra F9 del siguiente tenor. F. Incorpórase el siguiente inciso final. Con todo, no podrá postular a los beneficios de esta ley las personas naturales que, a la fecha de postulación y hasta 2 años después del término de su mandato, ostenten los siguientes cargos: Presidente de la República, ministros de Estado, subsecretarios, embajadores, consejeros del Consejo de Defensa del Estado, jefes superiores de servicio, oficiales generales y oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, oficiales generales y oficiales superiores de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile, director general de la Policía de Investigaciones de Chile, Contralor General de la República, consejeros del Banco Central, gobernadores regionales, delegados presidenciales regionales, delegados presidenciales provinciales, alcaldes, consejeros regionales y concejales,
secretarios regionales ministeriales, las demás autoridades y funcionarios directivos, profesionales, técnicos y fiscalizadores de la Administración del Estado que desempeñen hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Presidente. Sí, ¿cómo no? Nos estamos preguntando con los colegas aquí por qué no se incluyó a los señores parlamentarios. Bueno, es la consulta, hay que hacerse a quienes presentaron la indicación. Era un poco solidaria esta indicación. Ya. Pero era solidaria. Pero debemos agregarlo, si le parece, a los colegas y constituyentes. Diputadas, diputados. Presidente, diputado Urrutia. Sí, como no, diputado Urrutia. Presidente, no tiene ningún sentido esto, presidente, porque es castigar a quien ejerce cargos públicos, es castigarlo por 2 años. Olvídese, no va a querer nadie, ninguna persona que esté relacionada con el agro va a querer postular nunca nada público, porque lo castigan automáticamente con 2 años sin poder postular. Me parece absolutamente absurdo, digamos, lo que se ha planteado acá. Gracias. La palabra, presidente. Presidente. ¿Cómo no, diputado Barro? Sí, en la misma línea del diputado Urrutia, fíjese que ayer asumieron en Chile miles de concejales. Muchos de aquellos, yo conozco a muchos, son incluso algunos pequeños agricultores, por el hecho de representar a sus comunidades. Los vamos a dejar fuera de cualquier beneficio a los concejales por los 4 años que dura su cargo, más otros 2 años, me parece una injusticia brutal. Gracias. ¿Alguien más desea intervenir? Presidente, Jorge Radke por este lado. No, Jorge, por favor, diputado. Gracias, presidente. Sí, la verdad las cosas es que el tema de 2 años después del término de su mandato encuentro un despropósito, teniendo presente que, claro, cuando están en sus cargos, pues, eventualmente podría hacer algún tipo de presión, a pesar de que lo que se señaló de los concejales, la mayoría que son de nuestras zonas rurales, muchos de ellos están relacionados con el tema agrícola y eso va a desincentivar a que aquellas personas puedan postular justamente a cargos de representación que son necesarios para que la gente del sector rural también esté representado en los consejos municipales. Entonces, ojo con ese tema porque podemos justamente poder perjudicar lo que significa la representación de nuestra gente del sector rural en estos consejos que son importantes. Gracias. Gracias, diputado. No nos olvidemos que nos importa que con esta ley, ¿no es cierto?, mejoremos la calidad y la cantidad de recursos que van, ¿no es cierto?, a la mesa de nuestro pueblo. ¿Sí? Presidente, no, solamente hacer un comentario respecto de que hay cargos que están aquí definidos que no tienen exclusividad. Por ejemplo, los concejales o los cores no tienen el cargo como único ingreso exclusivo según lo determina la propia ley. Entonces sería inconstitucional, creo yo, ponerle un palito en el camino a un chileno que quiere desarrollarse en el área agrícola y tener un cargo de representación popular. Por lo tanto, no, en ese sentido a mí no me parece bien la indicación. Gracias. Presidente. Sí. Presidente, me dicen que no sabemos ahora por qué no están los diputados y senadores que enviamos la indicación también incluidos, y yo haría una propuesta de dejar fuera a los alcaldes, a los concejales y consejeros regionales, a los concejales principalmente. La indicación tal como está, yo tengo entendido. No, pero ¿la podemos cambiar o no la podemos cambiar? No, ya no. ¿Cómo no la podemos cambiar? Si yo puedo hacer una indicación. Sí, diputada, hemos dado todo. A ver, lo que pasa es que, ¿sabe lo que pasa, presidente? Y yo voy a argumentar la presentación de esta indicación. Lo que pasa es que estos subsidios y estos beneficios definitivamente tienen que ir a personas que realmente necesiten, y no a autoridades que vienen saliendo de cargos donde tienen más recursos y donde ha estado ligado a muchos de estos al ámbito público. Por lo tanto, hoy día que hay esta poca credibilidad en todo lo que es el sistema público, yo creo que estos resguardos hay que tomarlos.
Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no están de acuerdo con restringir, ¿cierto? Y que no todo el mundo sea beneficiario, porque bueno, sabemos la realidad de lo que pasa en el mundo agrícola, pero el presidente de la República, saliendo de presidente, no puede postular en los ministros, porque hemos visto aquí ministros siendo ministros y siendo empresarios agrícolas. Entonces, la verdad es que yo creo que la ciudadanía ya está cansada de estas situaciones abusivas de los recursos del Estado, para quienes tienen mejores posibilidades que los pequeños agricultores, que muchas veces no les llega ni un recurso del Estado para poder llevar adelante su pequeña agricultura familiar, campesina. Y claro, estamos viendo, porque en la indicación que enviamos, a lo mejor en el tipeo no lo sé, pero deberían estar los diputados y senadores también. Bueno, muchas gracias, diputada. Señor presidente. Diputada Nullao. Bien, con el ánimo constructivo, bien esta indicación también responde al planteamiento que ha hecho la ciudadanía, porque ellos igual dicen, hay intereses creados en parlamentarios, en personas que han tenido cargo de poder, y finalmente eso termina también dejando sin la posibilidad de este concurso tan necesario para aquellas personas que su único fin, su único ingreso, justamente es el trabajo que realizan a través de la agricultura, a través también del sector frutícola y ganadero. Por lo tanto también ellos requieren que sean apoyados directamente. Por lo tanto, si no están incorporados los parlamentarios, obviamente, como dice la diputada Jenny, se pueden incorporar. Ahora, la situación de los alcaldes y concejales pudiera tal vez, como decía el diputado, que ellos se rigen a través de una ley orgánica de municipios, en los cuales también ellos tienen la libertad de poder determinar el tipo de rubro que definan, pero eso tampoco le afectaría si ellos quedan con esta restricción, porque están ejerciendo un cargo justamente de poder, en los cuales ellos no pueden estar compitiendo con los usuarios, con la ciudadanía, con la gente que lo eligió. Por lo tanto, en eso también tiene que ver un nivel de conciencia y de tener claridad que usted va a representar en esos cargos, y al menos vamos a tener que tener también el cuidado de no competir con las mismas personas a quienes decimos representar. Eso es gravísimo, a eso apunta esta indicación, para que ustedes tampoco no se sorprendan. Pero como dice la diputada Jenny, incorporar a los diputados y senadores, seguramente en la redacción se escapó aquella incorporación. Estimadas diputadas y diputados, hemos dado facilidad para que se presenten las indicaciones, ¿no es cierto?, en la forma que lo hemos venido haciendo a medida que se van desarrollando los temas. Pero tenemos que votar esto como está, la indicación, no podemos agregarle ni quitarle ahora. Y yo, la verdad, las cosas que... Voy a presentar otra indicación en este minuto, entonces, presidente, porque tengo derecho a presentarla, po. O sea, si usted me estoy diciendo que podemos arreglar esto, y me imagino que la secretaria... improvisación total, ¿no? Pero, presidente, yo creo que la secretaria está haciendo ahí, anotando para arreglar la indicación, como lo vemos que lo hace siempre, donde le estamos pidiendo que sacar a los concejales, alcaldes, y agregar a los diputados. Se lee la nueva indicación, o la puedo escribir. Permítame, diputada, yo estoy hablando, a todos les ofrecí la palabra. Si estoy hablando, por favor, no me interrumpa. Yo creo que cuando se habla de concejales, tenemos muchos concejales del sector rural que son agricultores, pequeños agricultores, pequeñísimos agricultores, viven de eso, vivían de eso. Dejémoslo fuera, eso es lo que estoy diciendo en la nueva indicación, lo dejemos fuera. Entonces, estamos presentando algo que no está lo suficientemente bien estudiado. Yo creo que es injusto. Por eso me parece que no deberíamos, ¿no es cierto?, tener a mucha gente que está incluida aquí. Y además, por ejemplo, presidente, esta ley, diputadas y diputados, apunta a resolver los problemas y ayudar fundamentalmente a la pequeña agricultura. Así está diseñada ahora más que antes.
En votación, presidente. Ya, vamos a la votación. Presidente, no estoy de acuerdo, presidente. Usted me está negando un derecho de presentar, de arreglar esta indicación y que la lleve a votación. Nos lo dejamos pendiente este punto y lo votamos la próxima. Además, usted no es claro como presidente. Me gustaría que usted dijera claramente cuáles de aquí a usted no le parece que deberían estar, pues. Porque la sensación que tengo yo es que es de un... No, mejor no voy a decir nada. Yo propongo que se incorporen los diputados y senadores y se retiren los alcaldes y concejales de este listado, así como bien dice usted, y concejales que pueden ser emprendedores de pequeños proyectos agrícolas. Señor presidente, Diputado, ¿después de quién? Diputados, en el orden después del presidente de la República. Presidente. Presidente, usted puso en votación la indicación. Así es. Presidente. Diputado. Sí, diputado. Diga. Jorge Radke. Presidente, mire, la verdad cosa es que yo tengo mis reparos respecto de la indicación, pero en el fondo siento que se justifica una indicación de esta naturaleza. Yo propongo, siempre que usted lo disponga y los demás lo pueden aceptar, mejorar este tema y analizarlo la próxima semana. Entiendo yo que tiene un buen sentido, pero creo que hay gente que no debería estar acá y otros que sí deberían estar, y el plazo de 2 años me parece excesivo después que termine el cargo. No le encuentro, pero mejorémosla, por lo menos esa es mi postura. No sé, yo no sé si es que usted le esté pertinente y los demás miembros de la comisión. Gracias. Estoy de acuerdo, me parece que lo votemos la próxima semana, presidente. Ya dejémoslo pendiente nomás, sí. Ya. Continuemos, porque hemos perdido mucho tiempo. Por favor, Artículo 3º. Se deja pendiente la letra J. 3. Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 3º. A. Reemplácese en su inciso primero la frase y comunidades no organizadas integradas a lo menos por el 70% por la frase constituidas o en proceso de constitución integradas a lo menos por el 50%. ¿Cómo queda la indicación entonces? Quedaría la siguiente forma. Artículo 3º. La Comisión Nacional de Riego deberá asignar al Instituto de Desarrollo Agropecuario, de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias para este objeto, los recursos para prefinanciar el monto de la bonificación aprobada, los costos de estudio, los proyectos y la construcción y rehabilitación de las obras de riego-drenaje presentadas por los pequeños productores agrícolas a que se refiere la letra A del inciso segundo del artículo 1 de esta ley, y las organizaciones de usuarios constituidas o en proceso de constitución integradas a lo menos por el 50% de dicho tipo de agricultores. Estamos como alumnos un poco deficitarios. A ver, ¿qué? Ya, ofrezco la palabra a la diputada, diputado. ¿Las organizaciones? Bien, si no hay ninguna intervención, vamos a la votación, secretaria. De la letra A del artículo 3º. Señora Linco, señora Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Radke. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor. 10 a favor, 1 en contra. Aprobado. Letra D. Reemplácese su inciso segundo por el siguiente. Las organizaciones de usuarios constituidas o en proceso de constitución, integradas a lo menos por el 50% por agricultores, a los que se refieren las letras A y B del inciso segundo del artículo 1 de esta ley, podrán optar un máximo de 90% de bonificación,
Las que estén integradas por un porcentaje menor podrán optar hasta un máximo de 80% de bonificación. ¿Eso no se ha subido a 95? No había ahí una... ¿Se ofrece la palabra, diputada, diputado? Don presidente, si mal no recuerdo, había quedado pendiente eso porque se subía al 95% en el caso de los usuarios de INDAP. ¿O me equivoco? No Sí, sé, presidente. ¿Ah? Fue una consulta que se hizo, pero no fue así, no dio resultado. Quedó con el No, 90. señor presidente. Lo vamos a ver en el está artículo 11. Sí, señor presidente, disculpa que le interrumpa, pero Dígame. esa es la respuesta, pero al igual sería importante que el Ejecutivo aquí pueda responder, porque por un lado se va a estar aprobando esta letra y por otro lado en el artículo 11, como lo comprometió el Ejecutivo, vamos a estar aprobando algo distinto. Por lo tanto, sería importante que esta se aclare, porque también había quedado el otro porcentaje del 80%, y no sé por qué estamos volviendo a votar si ya estuvieron las discusiones en la letra A y B, o tiene que aquí tener nuevamente volverse a aprobar. ¿Qué tiene de distinto acá? Es la pregunta para el Ejecutivo. Gracias, presidente. Don Federico, por favor. Muchas gracias, presidente. Lo que votamos en la letra A era la caracterización de personas individuales, y lo que se está votando acá es la de organizaciones de usuarios. Por eso hay que votarlo nuevamente. Y como bien dijo usted, presidente, en el artículo 11 haremos una propuesta relacionada con el 95% que se mencionó previamente. Muchas gracias. Gracias, don Federico. ¿Alguien más interviene? En votación, secretaria. Letra B, señor Alinco, señor Álvarez Salamanca. A favor. Señora Jenny Álvarez. A favor. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Radke. A favor. Señora Rubio. A favor. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbach. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. 10 a favor, 1 en contra. Aprobado. Vamos al siguiente. Ya. Letra C. Letra C. Modifícase su inciso tercero de la siguiente manera. 1. Agrégase después de la palabra programas la frase con condiciones. 2. Reemplácese la frase las letras A y B por la frase la letra A. 3. Agrégase a continuación de la frase 400 unidades de fomento la frase por proyecto. Y 4. Reemplácese la tercera oración por lo siguiente. En caso de situaciones excepcionales de escasez hídrica o daño a la infraestructura de riego, por las cuales se hubiera decretado medidas tales como emergencia agrícola por el Ministerio de Agricultura, escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas o zona afectada por catástrofe por el Presidente de la República, la Comisión Nacional de Riego podrá llamar a programas o concursos con condiciones especiales. En tales casos, el director ejecutivo podrá establecer exigencias distintas a las señaladas en la presente ley o en su reglamento, con la finalidad de restablecer los servicios o la infraestructura de riego afectada. Dichas condiciones especiales deberán ser ratificadas posteriormente mediante acuerdo del Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego en un plazo no mayor a 30 días corridos. En caso de que el Consejo de Ministros no ratifique lo logrado por el director ejecutivo, dichas condiciones especiales quedarán sin efecto de pleno derecho. Dejo la palabra, diputada, diputado. Hay una indicación. Sí, acá tenemos la indicación de la diputada Nullado para reemplazar la letra C del artículo 3 por la siguiente. C. Modifíquese su inciso tercero de la siguiente manera. 1. A continuación de la frase la comisión, reemplácese la palabra podrá por deberá. Y 2. Reemplácese el número 400 por la frase 1000 unidades de fomento por proyecto. Una consulta. Presidente. Sí, ¿cómo no? La primera indicación es inadmisible. Así es. ¿Y la segunda? También.
Yo creo que también. Sí, diputado Jorge Rodríguez, por este lado, quisiera, si bien es cierto, siento que efectivamente lo que señala la señora secretaria de respecto a la inadmisibilidad tiene razón, pero no entiendo cuál es la indicación, cuál es el objetivo de la indicación de aceptar proyectos mucho más grandes, porque mientras más grandes son menos las posibilidades de que resulten más beneficiados respecto a este tema. Entonces, no sé cuál es el objetivo de aumentar el monto de los proyectos y con ello poder beneficiar a menos usuarios. Diputada Nullao, ¿nos podría explicar esto usted, por favor? Bueno, la verdad es que los montos son insuficientes, independiente que el aporte también de cada usuario, cada comunidad que postule, se tiene que aumentar. Pero como los recursos son insuficientes, hay proyectos que ustedes mismos señalaban en obras que prácticamente pasan 3, 4 años y finalmente llega a conocerse el resultado del impacto que tiene en un determinado territorio, por lo cual ese es el único objetivo de esta indicación. Pero ustedes están en la disposición de votarlo, no hay problema, para eso estamos aquí debatiendo. Gracias, diputada. Entonces, secretaria, ambas indicaciones son inconstitucionales, me parece. Yo estimo, en mi opinión, sí, presidente. Bien. Pero usted decide. En votación, las indicaciones, diputada, diputado. Las dos. Pero admisible entonces. Se la declararon inadmisible ya. Presidente, usted declara inadmisible la indicación. Son inadmisibles, claro, son inadmisibles. Entonces ponemos en votación las indicaciones de la signadas por la letra C. Así es. Correcto, sí, así es. Ya. Columna Señora del medio. Linco, Perdón, Señora ¿puede aclarar Salamanca. En contra. qué vamos a votar? No, a favor. Perdón, a favor. ¿Por qué estamos votando la...? estamos votando la letra Ah, C, ya, a favor entonces. que Sin la modifique el indicación. inciso Ok. tercero. ¿Por qué estamos votando sin la indicación? Porque la declararon admisible. A favor, presidente. Señor Barros, perdón, señora Jenny Álvarez. En contra. Señor Barros. A favor. Señor Jürgensen. A favor. Señora Nullado. En contra. Señor Radcliffe. No sé si podría hacer una consulta respecto a este tema, si ya se está votando, porque habla de que no sea superior a 400 unidades de fomento por proyecto. Eso significa que una persona podría presentar hasta 10 proyectos de 400 unidades de fomento. Bueno, presentar los proyectos que quiere, pero no te lo vaya a ganar ni cagando. Fuerte te gana uno. Sí. ¿Ah? Sí. Estamos en votación, secretaria, por favor. En todo caso voto a favor, pero me quedo... Señora Rubio. Me abstengo. Primero no podéis presentar de 400. Señor Sabaj. A favor. Señor Sauerbaum. Favor. Señora Sepúlveda. Señor Urrutia. Señor Urrutia. A favor. Señor Pérez. A favor, secretaria. 8 a favor, 2 en contra, 1 abstención. Aprobado. Siguiente. Letra C. Antes del artículo 4 tenemos indicación del diputado Daniel Núñez del siguiente tenor. Acá. Para agregar un nuevo artículo 3 bis a la ley 18.450 el siguiente tenor. Con todo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos de nuevas plantaciones de monocultivos intensivas en el consumo de agua en zonas que sean decretadas por la Dirección de Aguas como zonas de agotamiento de aguas superficiales o como zonas de prohibición de aguas subterráneas. Los parteros. Perdón, lo confundí. Presidente, sí, me gustaría explicar el sentido y alcance de la indicación. ¿Cómo no? Sí. Gracias. Sí, mira, la verdad es que esto es un tema que no tiene nada de nuevo.
esto lo discutimos largamente con Federico Razzoli el año pasado en la discusión de presupuesto, donde nosotros le señalamos que había una serie de críticas en la región de Coquimbo a proyectos de la CNR que, estando en una situación de escasez hídrica, declarada totalmente agotada los acuíferos, se desarrollaban proyectos de la CNR que implicaban plantación de nuevas hectáreas. Lo lógico y lo coherente es, donde hay escasez hídrica, que los proyectos de la CNR den seguridad de riego, pero no que se hagan nuevas plantaciones. La seguridad de riego quiere decir que donde hayan plantaciones que están con problemas de agua y por lo tanto producen menos, se refuerza, digamos, esas plantaciones. Esto es algo bastante obvio, ¿ya? Bastante obvio. De hecho, hace 2 años atrás un Ceremi de Agricultura en la región de Coquimbo dijo que en la provincia de Limarí no se aguantaba ninguna hectárea extra de plantaciones y decía que la prioridad era dar seguridad de riego a las plantaciones existentes. Pero eso no se cumple, se ha estado plantando en los cerros permanentemente en nuevos sectores y obviamente eso agrava la crisis. Por lo tanto, cuando nosotros hicimos este planteamiento, Federico Razzoli, no sé si está todavía escuchando la discusión, nos señaló que en los proyectos de este año, 2021, este criterio ya estaba considerado en la tercera, cuarta y quinta región. Y a mí me parece absolutamente relevante que esto quede estipulado. Uno puede afinar todavía las categorías o no, pero el criterio es obvio, no puede con recursos del Estado, donde hay una situación de escasez hídrica, financiarse una nueva plantación. Ese es el criterio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Le damos la indicación nuevamente, por favor. Enseguida. Para agregar un nuevo artículo 3 bis a la ley 18.450 el siguiente tenor. Con todo, no podrán acceder a ninguno de los beneficios establecidos en la presente ley los proyectos de nuevas plantaciones de monocultivos intensivas en el consumo de agua en zonas que sean decretadas por la Dirección de Aguas como zonas de agotamiento de aguas superficiales o como zonas de prohibición de aguas subterráneas. Ofrezco la palabra. Votación nomás. Votación nomás. Presidente. Un momentito. Sí. Me parece que me pongo en la situación de una persona que tiene derechos de agua, sea otorgados por 30 años, como probablemente traerá el nuevo Código de Agua o lo que sea. ¿Por qué le vamos a impedir a esa persona que pueda plantar en su suelo para intentar ahorrar agua respecto de si no fuese beneficiado? Yo también considero el monocultivo, por ejemplo, el monocultivo del maíz en muchas partes de Chile, que son extensiones, pequeños agricultores. Yo quizá puede ser que tratándose de situaciones críticas en algunas zonas del país, uno pudiese referirse en alguna parte a establecer medidas especiales, pero como norma general a mí no me parece. Gracias. Presidente, por la hora votemos. Ministerio. ¿Cómo no? Sí, por favor. Presidente. ¿Va a hablar Venecia? ¿Quién me pide la palabra? Presidente. Diputado Sauerbaum, ¿sí? Ah, ya, va a hablar Andrés Meneses, ya. Ok. Don Andrés. Quedan 5 minutos, presidente. Sí, quedan 5 minutos. Gracias, presidente. La verdad es que la indicación nos parece innecesaria, sobre todo considerando que sus señorías ya acaban de votar y aprobar, casi por unanimidad, la letra C nueva del artículo 3º de la ley que establece que en caso de situaciones excepcionales de escasez hídrica o daño a la infraestructura de riego por las cuales se hubiera decretado emergencia agrícola por el Ministerio de Agricultura o zona afectada por catástrofe debido a escasez hídrica por el Ministerio de Obras Públicas, se podrán establecer condiciones especiales para la concursabilidad de esas zonas. Por lo tanto, nos parece que esa indicación que ustedes acaban de aprobar se hace cargo adecuadamente y suficientemente de la problemática planteada por la indicación recién leída, aun cuando no la podemos ver en el comparador. Gracias, presidente. Presidente. ¿Sí? Sí, diputado Núñez, quería hacer 2 precisiones. ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Cómo no, sí, diputado? Sí, en relación a la inquietud que plantea el diputado Barros, a ver, la indicación no impide que un privado plante, porque eso obviamente es inconstitucional. No tenemos ninguna norma que impida que una persona, un agricultor pequeño, mediano, grande, haga lo que quiera en su tierra, de plantaciones. Sí. Lo que está limitando o impidiendo es que eso se haga con subsidio público, con recursos del Estado.
porque es obvio que los recursos del Estado tienen que ir apuntando a una actividad que sea sustentable en la agricultura. Y si hay escasez hídrica decretada por el organismo pertinente, no arbitrario, la DGA, es un sinsentido que el Estado esté promoviendo nuevas plantaciones. Nuevas plantaciones es hectáreas que hoy día no están plantadas y que están, por lo tanto, en barbecho o que tienen vegetación nativa o están desocupadas, se pongan nuevas especies. Eso es algo bastante obvio y lógico. Y por otra parte, hay que tener presente, aunque no nos guste la realidad indica que en Chile hay sobreotorgamiento de derechos de agua. Es decir, hay mucha gente que tiene el papel, que tiene su derecho legal y que no lo puede ejercer porque no hay agua disponible. Si alguien va con ese derecho a la CNR y dice, como tengo mi derecho a agua, quiero hacer una nueva plantación, lo que va a ocurrir es que en una zona que es de escasez hídrica, probablemente, si tiene capital, llega el agua, pero esa agua que es escasa va a empezar a desaparecer o a limitarse en otro productor. Yo les quiero poner un ejemplo concreto, porque esto no es abstracto. Miren, Comuna de La Higuera, la comuna más norte de la región de Coquimbo, se está haciendo un proyecto de plantación de paltos. Y la primera pregunta obvia es: ¿de dónde sacan el agua? Agua subterránea, y tiene derechos de agua, pues están sobreotorgados. Ustedes comprenderán una comuna como La Higuera, si alguien hace una plantación de paltos, bueno, hoy día no hay ningún arma legal. Pero más encima él podría hacerlo postulando un fondo de la CNR y se lo gana con recursos públicos. O sea, obviamente no es la forma más lógica y coherente. Entonces, acá lo que se está haciendo es priorizar los recursos de tal manera que, dicho al revés, en aquellas zonas que hay escasez hídrica de aguas o subterráneas o superficiales decretadas por la DGA, no se pueden hacer nuevas plantaciones. Y eso es distinto a lo que leyó el Ejecutivo en su letra C. Son cosas distintas, esto es excepcional. Lo que estamos hablando es una condición que ya se mantiene por 5, 7, incluso 10 años en algunas comunas o zonas del país. Por eso es que son distintos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, diputado Barros. Sí, no, si ejemplo uno puede poner mucho. Yo, por ejemplo, tengo al lado cerca, y estamos en una situación muy complicada, porque un pequeño agricultor que siembra maíz, ahora no va a poder plantar durazno, y la idea es precisamente de esta ley de que ese 10% que hoy día ostentan los pequeños agricultores llegue al 50% luego tecnificado, y mediante esta indicación, entonces, no se va a poder plantar, o no se va a poder plantar en el entendido que no va a poder postular un pequeño agricultor a esta ley producto de esta indicación. Yo creo que quizá habría que trabajarlo un poco más. Andrés Meneses habló de que está debidamente cubierto, pero uno podría dar ejemplos muchos. Lo que sí, no nos enredemos con aspectos que dicen mucho de ideología más que de cosas prácticas, porque el de las paltas me parece un buen ejemplo, pero también me parece que un pequeño agricultor de la misma zona, ¿por qué no le vamos a poder permitir, donde él cultivaba otras cosas, acogerse a esta ley para usar de manera más eficiente el agua y poder meterle valor agregado a su propio suelo? Me parece una contradicción brutal. Gracias. Presidente, estamos en el tiempo. Un momentito. Por haberse dado cumplimiento al objeto de esta sesión, esta se levanta. Hasta luego, muchas gracias.